Muy buenas tardes, sean bienvenidos a esta su cápsula cultural. Esta tarde nos acompaña el director del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, el historiador Antonio Montaña, que nos va a platicar un poco acerca de la antigua Cámara de Diputados. Sí, muy buenas tardes, Alonso. Antes que nada quisiera agradecerte por haberme invitado a tu programa, pues para compartirles un poco de mi experiencia, ¿no?, como director en este órgano. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Platíquenos un poco de la historia acerca de este edificio. Bueno, empezamos con lo que es la fachada principal en Pan Coupé, de cara a una esquina. Este recinto, que primero fue teatro y luego Cámara de Diputados, y ahora sede de la Asamblea Legislativa, ha sido uno de los más tradicionales escenarios de la política mexicana del siglo XX. Y pues bueno, en las últimas décadas ha participado en la emancipación democrática de la Ciudad de México. Se remonta la historia a los años de 1851 aproximadamente, a mediados del siglo XIX, cuando Francisco Abreu, un empresario reconocido de la época, decidió edificar el teatro de llamado Iturbide. Pues para ser un recinto de espectáculos íntegro en el país. Debido a la política del país, la vida de dicho centro de espectáculos fue corta y rápidamente quedó en desuso, hasta que 20 años después, tras un incendio que devastó lo que era la Cámara de Diputados ubicada en el Palacio Nacional, se tuvo que trasladar este órgano de gobierno a las instalaciones del Teatro Iturbide. Debido a que el diseño del teatro no satisfacía completamente los requerimientos de la Cámara, se planea lo que es la construcción de un palacio legislativo, que sería inaugurado en las fiestas del centenario, en la época de Porfirio Díaz. Que es el uso que tenemos actualmente. Sí, así es. Y bueno, posterior a esto, pues con la cancelación del Monumento a la Revolución, queda todavía pendiente. Bueno, posteriormente se decide rediseñar el teatro, encargándole al arquitecto Mauricio de María Campos este proceso de remodelación, y pues él era un importante arquitecto de la época. Eliminó algunos elementos característicos como el pórtico con el que anteriormente se contaba, adosando a la fachada un frontón clásico apoyado en columnas jónicas que flanqueaban el acceso en 3 puertas, rematado en 3 puntos. Lo que estamos viendo. Sí, así es. Observamos lo que son las columnas jónicas y pues este gran espacio de las escalinatas también. Ok. Cuéntenos un poco de los otros elementos que podamos encontrar. Pues bueno, encontramos en este espacio de la ciudadanía distintas características, por ejemplo en sus ventanales. Son muy vistosos, tienen gran tamaño en las partes laterales, y pues yo creo que lo principal que resalta en esta fachada es que se encuentra mirando hacia una esquina. Muy bien, pues datos muy interesantes, muy acertados de su parte. Agradecemos su participación esta tarde. Ok, está muy bien, gracias. Muchas gracias por compartirnos de su sabiduría. Está muy bien. Regresando del corte, vamos a tener al secretario de Turismo, Joaquín Muñoz, que nos va a hablar un poco de la historia del edificio del Correo Francés. Regresamos. Y en las últimas décadas, participación. Estamos de regreso en esta cápsula cultural con el secretario de Turismo, Joaquín Muñoz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alonso? ¿Cómo estás? Gracias por tu invitación. Buenas tardes. Gracias por venir. Nos vas a hablar acerca de la Plaza de la Ranita. Cuéntanos acerca de su origen, de los elementos que posee. Sí, bien. La plazuela que se encuentra enfrente del Colegio de Niñas, en la esquina de Capuchina y Colegio de Niñas, en la antigüedad, y actualmente las calles de Venustiano Carranza y Bolívar, se encuentra un colorido y llamativo reloj que cumplirá aproximadamente 100 años de edad. Bien, esta plazuela recibía su nombre, como lo mencioné, por ubicarse enfrente del Colegio de Niñas.
fundado por Fray Juan de Zumárraga en el siglo XVI. El reloj fue una pequeña muestra de agradecimiento por parte de la colonia turca por el buen recibimiento que tuvo el pueblo mexicano en ese entonces hacia ellos. Después de haber discutido los diversos proyectos, se decidió elegir este proyecto, bien el reloj, como en una plaza céntrica, para hacer una obra perdurable y al mismo tiempo servir al país que les había dado la mano y la hospitalidad y buen trato. La artística torrecilla, como la podemos apreciar, con reloj de 4 carátulas, fue inaugurada en la plaza del Colegio de Niñas el 22 de septiembre de 1910. Esto dentro de los festejos del primer centenario de la independencia de México, precisamente en una ceremonia presidencial, esto más detalladamente. Este monumento está formado por una base alta rectangular de cantera labrada decorada con arcos de herradura de tipo morisco y apoyado sobre columnillas pareadas de capitel compuesto. Pues bien, los paños están recubiertos de azulejo y esto hace que sea más agradable a la vista. Ahora platícanos un poco acerca del edificio del Correo Francés. Bien, este edificio, pues, como lo conocemos, muchas cosas de decir de este edificio, ¿no? Pero con más de 8 décadas de existencia, el edificio de Correo Francés se especifica más en su estilo arquitectónico que se puede dar, y armoniza una decoración con una bella estructura del exterior que hace que el turismo o las personas que transitamos por ahí haga que nuestra mirada sea seducida por este bello edificio de la Ciudad de México. Esta construcción se llevó a cabo en el año de 1929 como resultado del genial trabajo del arquitecto Paul Dubois, si no me equivoco, quien utilizó el mosaico veneciano y los paños ciegos como los recursos fundamentales que contribuyeron a embellecer esta bella estructura desde su exterior. Muy bien, platícanos un poco acerca de su funcionalidad. Bien, es bueno saber que en un inicio este inmueble se fue destinado a albergar una tienda departamental. Sin embargo, con el paso del tiempo se convirtió en la sede de una sucursal Banamex, la cual estuvo abierta prácticamente varios años, no recuerdo la cantidad, hasta que este edificio fue sometido a un proceso de remodelación. Por lo que prácticamente en ese momento pues, estuvo deshabilitado, ¿no? Es importante retomar que esta edificación pues no hace falta más que pasar por ahí, ¿no? Y que te llame la atención, pues eso lo dejamos a su diseño tan decorativo externamente y arquitectónicamente hablando, hace que sin duda volteemos hacia ese punto. Muy bien, muchas gracias Joaquín por compartirnos tu información y conocimiento. Espero haya sabido explicarles más acerca de nuestros edificios en la Ciudad de México. Claro que sí, muchas gracias. No, al contrario. De regreso vamos a tener al gerente del Gran Hotel de la Ciudad de México, Francisco García. Regresamos. La plazuela que... La cultural con él. ¿Qué tal, Alonso? ¿Qué tal, Alonso? Muy bien, estamos de regreso con el gerente del Gran Hotel de la Ciudad de México, Francisco García. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos, por favor, un poco de los antecedentes de este edificio. Bueno, antes de ser el Gran Hotel de la Ciudad de México, fue un centro mercantil. Entonces, en una de estas casas fue diseñado y construido
en una propiedad de Rodrigo de Albornoz por el ingeniero militar David Garza de 1895 a 1899. Fue basado bajo las instrucciones de un francés llamado Robert, que hoy en día sus iniciales se preservan en alguno de los barandales del edificio. Cuéntanos un poco de los aspectos arquitectónicos que sobresalen en este hotel. Bueno, el ingeniero francés y junto a Daniel Garza concibieron la estructura en un método constructivo llamado Chicago, que consiste en una compleja modalidad de construcción en donde el fierro emparrillado se conjunta con el concreto. En México causó un gran impacto, ya que en los transitarios y los visitantes veían la elegancia y el buen gusto que tenía este edificio. Entonces también fue un factor importante los elementos ornamentales elegidos para Tenemos los elementos como el vitral, que se encuentra localizado en la parte superior del edificio. De hecho, fue elaborado por parte de una firma muy famosa llamada Tiffany por el manufacturado de Jacques Grover en 1908. También está iluminado por 150 lámparas y además los elevadores panorámicos sobresalen y dan un aspecto, lo podemos llamar hermoso, y además toda la herrería artesanal está conformada de una sola pieza, desde el primer piso al tercer piso. Muy bien, muy interesante. Cuéntanos ahora cómo es que llegó a ser el Gran Hotel de la Ciudad de México. Bueno, en sus inicios, cuando era el centro mercantil, en 1899, Porfirio Díaz lo inauguró, pero posteriormente cambió el dueño y él decidió en 1968 cambiarlo a un hotel, ya que por esos tiempos se presentaban los Juegos Olímpicos. Obviamente se conservó todas las que son las columnas dóricas, que nos remontan a lo que es una arquitectura clásica. Su fachada, como podrán ver, está acompañado de las columnas, ornamentos y ventanales grandes. Por el día este ritmo le da un aspecto sobrio, y por la noche la iluminación le da un aspecto vívido. Entonces, después de ser cambiado a hotel en el 2003, del 2003 al 2005 fue remodelado, por lo que hoy conocemos el Gran Hotel de la Ciudad de México. Obviamente se le innovaron elementos del siglo XX para dar una mayor comodidad. Muy bien, pues muchas gracias por estos conocimientos compartidos y por estar aquí con nosotros esta tarde. Ahora, en el siguiente bloque nos va a acompañar el arquitecto Rafael Montenegro, que nos va a hablar del Museo Nacional de la Estampa y el Museo del Estanquillo. Regresamos. Francisco García. Muchas gracias, Alonso, construido bajo las órdenes del Estamos de regreso en esta cápsula cultural con el arquitecto Rafael Montenegro. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Alonso. ¿Cómo estás? Bien, bien. Tú nos vas a hablar acerca del Museo del Estanquillo. Así es. Cuéntanos, por favor, acerca de la ubicación de este edificio. Bueno, este edificio, al igual que el de la compañía de seguros La Mexicana, que se encuentra enfrente, participa en la arquitectura francesa y ecléctica de la época del Porfiriato. Fue construido en 1890, que incluye el siglo XIX, por los arquitectos Eleuterio Méndez y Francisco Serrano. En un principio albergó la relojería, joyería, Euser Civi y Cia, que eran representantes de la casa orfebrería de Christopher y de la cristalería de Baccarat. Muy bien, platícanos un poco acerca de la historia de este edificio. Bueno, la historia de este edificio se remonta en el año de 1527, cuando en la parroquia de la Santa Veracruz
sobre el primer solar desecado de la Nueva España. Sin embargo, durante el siglo XVI, las autoridades clausuraron acueductos y un cementerio por cuestiones de salud, en el cual se edificó. Así que estos espacios quedaron como terrenos que pronto alojaron viviendas y edificios. Muy bien, ¿y a qué se debe? ¿Por qué Museo de la Estanquilla? Bueno, este nombre lo tiene. El Museo del Estanquillo fue fundado en el 2006 para empezar, a partir del deseo de Carlos Monsiváis. Su deseo era de compartir su colección vasta de arte, que está integrada por más de 20.000 piezas, entre ellas documentales históricos, pinturas, fotografías, dibujos, grabados, miniaturas y maquetas. De esta diversidad de estas colecciones viene el nombre del museo, ya que en la primera mitad del siglo XVIII hasta el siglo XX habían pequeños puestecillos por ahí en los cuales podías encontrar todo tipo de baratijas y de mercancías, y los cuales eran llamados estanquillos. De ahí recibe el nombre. Muy bien, ahora platícanos acerca del Museo Nacional de la Estampa. Bueno, el Museo Nacional de la Estampa, por sus siglas MONAE, se encuentra ubicado en la plaza de Santa Veracruz, me parece que es en el centro histórico, y está en la avenida Hidalgo, número 39, de la delegación Cuauhtémoc en el Distrito Federal. Principalmente muestra exposiciones temporales referentes a la estampa, desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Muy bien, platícanos un poco acerca de la historia de este museo. Bueno, el Museo Nacional de Estampa fue fundado en 1986, perteneciente al siglo XIX, y el edificio data de los últimos, como te lo decía, data de los últimos siglos de los últimos años del siglo XIX, y el inmueble se cimentó sobre un cementerio que se encontraba antes en ese predio. Era el cementerio atrial de la parroquia de Santa Veracruz. Esta iglesia fue la primera en la Ciudad de México. Muy bien. Pues es un museo, el Museo de la Estampa. Platícanos qué es lo que se exhibe, cómo es, para qué es utilizada este museo. Claro, el museo resguarda un acervo el acervo de estampas más grande de México. Compite a nivel mundial. Y la colección es una colección nacional que va alrededor de 12.000 piezas. Bueno, estas obras artísticas son de grandes representantes artísticos y de la plástica mexicana, como son José Guadalupe Posada, José Clemente Orozco, Siqueiros, Leopoldo Méndez, Mario Benedetti, entre muchos más, mostrando así tanto la tradición de las estampas mexicanas como a nivel mundial. El Mundial recientemente abrió una colección que se llama es una colección permanente donde se presentan los principales exponentes de este acervo. Y bueno, aquí exhibe las estampas de los que ya te mencionaba, y esto nos da una visión enfocada a la difusión y enseñanza de los criterios de conservación de estos papeles. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Un gusto, Alonso. Gracias. Ahora nos vamos con el señor Iván Boker. Sí se ve, José. Otra vez no le puse pausa. Estamos de regreso en esta cápsula cultural con Iván Boker. Iván, gracias por estar esta tarde con nosotros. Gracias a ti, Alonso, por haberme invitado a tu programa. Tú nos vas a hablar acerca de la Casa Boker. Así es. Platícanos, por favor, acerca del origen de este edificio. Bueno, como ya lo mencionaste, Roberto Boker era mi abuelo. Él es originario de Alemania. Él, en su pueblo de Rinching, Alemania, tenía una tienda donde venía manufacturados, pero él decide probar suerte en Estados Unidos. Lamentablemente, con las guerras que hubo, tuvo que venirse en 1865 a México.
Y empezó, como todo gran empresario, con una pequeña tienda. Pero esto tuvo frutos y en el año de 1898 adquirió un terreno que está ubicado en Isabel la Católica y 6 de septiembre. Y en solo 2 años pudo construir lo que ahorita estamos viendo, la Casa Boker. Muy bien. ¿Por qué este edificio se le considera como innovador? Verás, fue el primer edificio en México, en todo México, que ocupó columnas y traves metálicas. No solamente en arquitectura fue moderno, sino que fue una nueva forma de hacer comercio, ya que tenía grandes bodegas, algo nunca antes visto en este país. Muy bien. También se menciona algo de sus cimientos. ¿Qué nos puedes decir tú de sus cimientos? Como ya te dije, el terreno que compró fue de 2.215 metros cuadrados. Lo primero que se tenía que hacer era excavar. Fue una excavación profunda de 2 metros en donde se encontraron piezas arqueológicas que pues fueron donadas a otros museos. Y lo primero que se hizo fue poner las columnas especiales de fundición que van entre viguetas. Esas van unidas de norte a sur y de este a poniente. Para rellenar la excavación que se hizo, se usó una revoltura premezclada. En las columnas del segundo piso o primer piso, depende de cómo lo quieras ver, son unas setas que forman una H. El piso intermedio y la azotea van conectados a unas columnas que van de norte a sur. El diseño fue llevado a cabo por de Lemos y Cordes. Estos son unos arquitectos estadounidenses, pero todo el proceso de desarrollo, la ejecución, fue hecha por un mexicano, Gonzalo Garita. Muy bien. ¿Nos podrás platicar algo acerca de la fachada de este edificio? Podemos ver que la fachada está hecha con cantera. Esta cantera fue labrada y tallada en el mismo momento al ser colocada. También se observa una cornisa intermedia que separa la planta baja de la planta alta. Lo que estamos viendo ahorita es donde se ve el nombre de mi abuelo Roberto Boker, y ahí se ven unas bases de torreón. En cuanto a la entrada, esta se encuentra justo en la esquina y ocupa unas columnas jónicas, haciendo ilusión a lo que muchos conocemos como el Partenón. Muy bien, muy interesante esta edificación. Igual, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, por compartir con nosotros. En el siguiente bloque va a estar con nosotros el arquitecto Joel Valdés, quien nos va a hablar del Palacio de Bellas Artes. Lustro. Un lustro son 5 años, güey, ¿no? Estamos de regreso en esta cápsula cultural con el arquitecto Joel Valdés. Joel, ¿cómo estás? Alonso, muy bien, gracias. Como siempre, un gusto estar aquí en tu programa. Muchas gracias. Tú nos vas a platicar acerca del Palacio de Bellas Artes. Cuéntanos un poco acerca de este edificio. Bueno, lo primero que te podría decir de este palacio, como ya todos lo sabemos, es que está ubicado en el centro histórico de la ciudad. Es la casa máxima de la expresión de la cultura del país, considerado como el teatro lírico más relevante de México y el más importante de todas las bellezas aquí en México. La UNESCO lo declaró monumento histórico en 1987. Fue encargado por el presidente mexicano Porfirio Díaz al final de su mando con el motivo de la celebración del bicentenario del inicio de la Revolución. Depende del Instituto Nacional de Bellas Artes. Este recinto alberga diferentes escenarios en su interior. Entre los más importantes destaca el mural antifuego, en el cual se encuentra la imagen del volcán Popocatépetl y Iztaccíhuatl. El palacio se construyó el 1 de octubre de 1904, encargado por el arquitecto italiano Adamo Bori, quien diseñó un edificio ecléctico
mezclado con muchos estilos. Se empleó mármol blanco de Carrara en la fachada y mármoles de diferentes tonos y colores en el interior. Además posee grandes obras de muralistas mexicanos como David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera y José Clemente Orozco. Muy bien, ¿qué nos podrías contar acerca de su construcción? Bueno, la altura de este edificio es de 52 metros hasta el espiral y 42.5 hasta el techo. Cuenta con 4 pisos y un estacionamiento subterráneo también. Además de la sala principal hay otras muchas, como lo es el espacio de la sala Manuel Ponce, la sala de Adamo Guarí, una cafetería, una librería y salas de exposiciones tanto temporales como permanentes. El edificio debía ocupar el área comprendida entre las calles La Mariscala, Puente de San Francisco, Santa Isabel y Mirador de la Alameda. Debido a problemas técnicos de esta misma, el hundimiento del suelo, problemas económicos, la salvada del arquitecto Guarí, como ya te había comentado, Sí. y la Revolución Mexicana, la construcción fue suspendida y reanudada varias veces durante 30 años, cuando esta debió haber sido construida realmente en 4 años. El hundimiento de este suelo se empezó a hacer manifiesto en 1907 y es un problema que hoy en día se puede seguir apreciando, pues el palacio se encuentra a varios metros hundido sobre el nivel del piso. Durante la Revolución Mexicana de 1910, el ritmo de la obra fue perdiendo velocidad hasta que por fin fue parada en 1916, porque Guarí nuevamente volvió a abandonar México. Esta obra se intentó retomar entre 1919 y 1928, con pocos avances, la verdad. Este edificio ya finalmente fue inaugurado la noche del 29 de septiembre de 1934 con una gran función de gala, aunque varias veces antes ya se habían presentado algunos conciertos en esta, pero sin haberse terminado. La construcción de este gran edificio proporcionó la fundación del Instituto Nacional de las Bellas Artes. Este fue inaugurado también, como ya lo había dicho, por el presidente Miguel Alemán Valdés y por el entonces director general del Instituto Nacional de Bellas Artes, el maestro Carlos Chávez, el 19 de septiembre de 1947, con el nombre Museo Nacional de Artes Plásticas. Muy bien, muchas gracias por compartir con nosotros esta información, No, ¿de qué? sus conocimientos. Siempre es un gusto. Muchas gracias por estar con nosotros, Joel. Regresamos para despedir esta cápsula cultural. Al final de nuestra Ya cápsula quedan. cultural. Quedan 3 minutos. Bien, y bueno. Bueno, Se cayó. Hemos llegado al final de nuestra cápsula cultural. Espero y les haya gustado esta información que les trajimos acerca de los edificios del siglo XIX. Agradecemos a todos nuestros invitados del día de hoy que nos trajeron una correcta y oportuna información acerca de estos edificios. Agradecemos también a los televidentes por estarnos acompañando durante este tiempo. Con un gusto para ustedes, Alonso Hernández. Gracias.